Bueno, ahí estamos. Buenos días. Vuelvo a saludar para que quede grabado en la, mm, en el video que vamos a hacer ahora. Hoy es 3 de noviembre, ya llegó el mes de noviembre, se nos está terminando el año y se nos está terminando el cuatrimestre. Les estaba comentando que estuve revisando el cronograma y que, como habíamos anticipado, hoy vamos a analizar pubertad y adolescencia. El encuentro del 10 vamos a analizar adultez. En el encuentro del 17 vamos a analizar vejez y el 24 va a ser el segundo parcial. Y que para quienes adeudan la jornada académica, la propuesta de jornada académica va a ser participar de un torneo de Newcom que se va a hacer el día 11, el sábado 11 por la mañana, en Parque Chacabuco, y que lo que vamos a ir a hacer allí, además de observar el torneo, es realizar parte del trabajo de campo de la investigación que estamos haciendo. Así que vamos a ir a conversar con las personas mayores y vamos a ir a trabajar, vamos a ir a administrar una encuesta que puede ser una experiencia muy interesante porque no solamente vamos a ir a ver cómo juegan las personas mayores justamente previo a la clase en que vamos a ver vejez, sino que además vamos a poder interactuar con ellos a partir de hacer el registro de una escala que estamos usando bueno, para registrar, valga la redundancia, los datos de esa investigación. La administración de la escala es muy sencilla, se las voy a explicar allí a los que vengan y para todos los que puedan, no solamente los que tienen que hacer la jornada académica, que sería una forma de compensarla porque no estamos teniendo otras jornadas en estos días. Además de los que vengan, o sea, los que tengan que venir para cumplimentar su jornada académica, van a estar todos invitados porque consideramos que puede ser una experiencia muy valiosa para ustedes, sobre todo porque lo que me estuve dando cuenta a partir de conversar con los distintos grupos es que muchos de ustedes ni siquiera conocen lo que es el Newcom. Así que sería una oportunidad para conocer el deporte, para conocer cómo lo juegan las personas mayores, para ver cómo se organiza un torneo de este deporte con las personas mayores, para interactuar con las personas mayores. Así que van a estar todos invitados y en particular lo que les sugerimos, o sea, los que les pedimos a los que no hayan hecho la jornada académica, que ese día puedan asistir para cumplimentar con la jornada. ¿Mm? Entonces, ya avisé cuál es el cronograma, ya avisé cuáles son los dos temas del encuentro de hoy, que vamos a ver pubertad y adolescencia. Ya avisé cuál es la propuesta para la jornada académica, que queda pendiente para quienes todavía no hayan cumplimentado con ese requisito. Y también recordarles que está en marcha completar el trabajo práctico de síntesis, así que les pedimos por favor que lo vayan completando. Recuerden que a partir del 16 lo tienen que subir y que además es una herramienta fundamental para que puedan estudiar para el segundo parcial y también para quienes tengan que preparar después o los recuperatorios, algunos de los recuperatorios o el final. Hasta acá de lo que comenté, o de lo que les informé, algún comentario, alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer respecto de alguno de los temas, del cronograma, del trabajo práctico de síntesis. ¿Lo están completando? ¿Se les está presentando alguna dificultad? Hola, hola, profe, buen día. ¿Cómo te va, Agustín? Yo tengo una consulta. Yo hasta ahora no hice la jornada académica. Sí. Eh, Igual ayer o antes de ayer me parece que te mandé un mensaje, no sé si lo habrás visto, pero bueno, por las dudas consulto acá. ¿Dónde me lo mandaste? Yo, ¿Por acá, por la mensajería interna del campus? sí, 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 Ah, bueno, voy a revisar porque la verdad que ya saben, les pido disculpas, me llegan tantos mensajes por día que algunos se me pasan. sí, me imagino. Bueno, es para saber, yo no la hice la jornada y estoy Sí. haciendo ahora un curso de entrenamiento de arqueros.
y quería Sí. saber si con eso igualmente podía completar la jornada, digamos. No No, es la una jornada clase, son varias. La jornada, no, porque la idea es que puedan hacer algo relacionado con la materia. Y la realidad es que el curso de Ah, arquero no es en todo caso podría ser podrías conversarlo con el profesor de entrenamiento, de práctica deportiva. En nuestro caso, la idea es que puedan participar de una actividad que después nosotros podamos retomar en las clases, que además les sirva para analizar, perdón. En este caso, la idea de poder ir al torneo, además, es justamente, vamos a ir una semana antes de analizar el tema vejez. Entonces, bueno, que también eso que podamos ir a ver les pueda servir como elemento para traer eh, impresiones, comentarios a la clase sobre lo que vieron durante ese encuentro. Así que, Agustín, ok. tenés que participar y yo lo que les pido es que participen, los que no la tienen hecha la jornada académica, yo les voy a pasar todos los datos allí en jornadas académicas, dónde es el lugar, en qué horario nos vamos a encontrar, de qué forma van a poder participar, porque bueno, el torneo dura todo el día, pero no vamos a ir todo el día al torneo, entonces la idea es que vayamos por la mañana, que es en el momento donde mayor cantidad de personas hay, porque las personas que como cualquier torneo, a medida que van eliminándose, van jugando partidos, 2, 3 partidos cada equipo, y entonces a medida que van quedando los equipos que van ganando, el resto de los equipos se va retirando. Entonces la intención es que podamos estar cuando está la mayor cantidad de equipos. Así que bueno, como respuesta para Agustín y para todos, recuerden que tienen que hacer alguna de las jornadas que se les ofrecen, que a lo largo, estuve mirando, este año fueron como 6 o 7 jornadas que se les ofrecieron y bueno, esta muy probablemente es la última, porque bueno, ya les digo, hasta no les ofrecí durante estos días porque no hubo eh, ofertas de propuestas para que ustedes puedan participar. ¿Mm? Esa es la respuesta, Agustín. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta que quieran hacer? Si no, comenzamos ya, porque ya les digo, hoy tenemos 2 periodos, son extensos. Si bien no es extensa, estaba revisando los textos, la verdad que son 2 textos cortos. ¿Tuvieron oportunidad de leer los textos para hoy? El texto de pubertad y el texto de adolescencia, ¿los pudieron leer? Están muy callados. No sé si me están escuchando, que alguno me dé una señal, o si me frisé y quedé hablando sola. Bueno, ¿están ahí? Yo algo leí, Bueno, más o menos. Agustín algo leyó, ¿los demás? ¿Algún otro leyó? No, profe, no tuve tiempo. Bien, no tuvieron tiempo. Bueno, les cuento que me preocupa que no puedan avanzar con la lectura porque se acerca el parcial y sí, Mazo, profe, dice Constanza, bueno, que en general lee. Bueno, mi invitación es a que lean porque luego para el segundo parcial la cantidad de lectura son más textos, quizás no son muy extensos, pero son muchos textos, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de empezar hoy, vamos a ver si podemos hacer en esta primer parte de la clase pubertad y luego en la segunda parte de la clase vamos a tratar de trabajar con poco tiempo de lectura y más tiempo de participación entre todos. En la segunda parte de la clase vamos a ver adolescencia. Entonces, primero vamos a presentar los 2 periodos, la pubertad y la adolescencia, para plantear qué aspectos tienen comunes y qué aspectos tienen distintos. Y después vamos a hacer un trabajo en pequeños grupos, aunque sea para que lean, a ver si en la lectura de esos apartados encuentran alguna duda o consulta para hacer. Y luego hacemos una puesta en común para ver cuáles son las dudas de pubertad. Luego analizamos adolescencia y vamos a hacer la misma modalidad para adolescencia. Entonces, voy a comenzar por
presentarles los dos periodos para que podamos tener en claro de qué hablamos y bueno, por qué separamos la pubertad y la adolescencia. Allá vamos, pubertad. Vamos, ahí está. ¿Sí? Vamos de nuevo. Acá tenemos pubertad. Bueno, ahí están viendo mi pantalla completa, ¿no? De la presentación. ¿La están viendo? Sí, Bueno, qué suerte que la están Sí, sí, viendo. profe. Allá vamos. Bien, comencemos. Bien, esta es la diapositiva. Esta diapositiva la van a encontrar tanto en la presentación de pubertad como en la presentación de adolescencia. ¿Por qué? Porque lo que quiere representar es que si bien nosotros analizamos la pubertad y la adolescencia como dos periodos muy diferenciados entre sí, si ustedes buscan en la bibliografía, por ejemplo, en libros de psicología evolutiva, van a ver que la pubertad y la adolescencia son considerados como un único momento o periodo del desarrollo motor y del desarrollo humano en general. Y que cuando se habla de la pubertad, como suele ser un periodo corto, se lo considera como el primer momento de la adolescencia, donde lo que se dan, como ahí dice la diapositiva, son cambios rápidos, muchos de ellos focalizados fundamentalmente en lo biológico. Nosotros vamos a diferenciar estos dos periodos porque desde la perspectiva del desarrollo motor se dan situaciones y se dan características muy distintas entre lo que le pasa a un puber o las manifestaciones y los aprendizajes y las condiciones por las que atraviesa el desarrollo motor de un puber y las características y condiciones por las que atraviesa el desarrollo motor y la motricidad de un adolescente. Por eso es que nosotros los vamos a considerar como dos periodos diferentes, fundamentalmente porque, vuelvo a repetir, las características de la motricidad de uno y de otro son muy distintas. Entonces, lo que vamos a señalar es que el momento de inicio, fíjense que como dijimos en el encuentro pasado que analizamos el periodo de 9 a 11 años, en general, si consideramos la pubertad, vamos a ver que las mujeres, las nenas, en general, muchas de ellas inician el proceso que da comienzo o que origina tanto a la pubertad como a la adolescencia, que es la madurez sexual, a los 10 años, más o menos, y que los varones inician entre los 11 y los 12 años. Por eso cuando nosotros vimos el periodo de 9 a 11 años en la clase pasada, dijimos que si bien todo lo que estábamos planteando era válido para los varones, que en general muchas de las nenas en ese momento ya habían iniciado la madurez sexual. Y que cuando hablamos de pubertad y adolescencia, lo que caracteriza los cambios que se van dando en estos dos periodos, fundamentalmente desde la perspectiva biológica y motriz, es la madurez sexual. Entonces, siempre que hablemos de pubertad, el primer factor que la determina o que no solamente la origina, sino que la determina, es la madurez sexual. ¿Qué vamos a ver entonces? Que la pubertad comienza con las primeras manifestaciones de la madurez sexual y que vamos a señalar que finaliza, ¿sí? Finaliza como periodo, lo que no quiere decir que finalice la madurez sexual o lo que hace justamente estas dos manifestaciones confirman que esa madurez sexual está en marcha y que más allá de que en algunos casos no lo hayamos notado, en esa confirmación tanto de la menstruación como de la eyaculación, que luego vamos a aclarar, cuando esas dos manifestaciones se expresan, es decir, esos dos fenómenos biológicos que les pasa tanto
a una niña como, o le puede pasar a una niña o le puede pasar a un niño de acuerdo a sus genitales y todo su aparato reproductor, esa es la confirmación de no solamente de la madurez sexual, sino que es el momento que vamos a tomar como parámetro de finalización de la pubertad. Que vamos a ver que además de la madurez sexual va acompañado de otros parámetros y de otros hechos y acontecimientos que les van pasando a los niños y a las niñas. Y que a partir de ese momento vamos a considerar la adolescencia. ¿Qué va a pasar en la adolescencia? La adolescencia va a continuar la madurez sexual y esos cambios que se empezaron a manifestar en la pubertad se van a afianzar. ¿Qué vamos a considerar como adolescencia? Eso va a depender del momento en el cual las mujeres hayan tenido su primer menarca, como se denomina, o su primer menstruación, y los varones su primera eyaculación. ¿Cuándo puede suceder eso? En general siempre, como estamos viendo, antes de las mujeres, se calcula que las mujeres en general menstruan entre los 12 y los 14 años y que los varones eyaculan entre algunos más precozmente entre los 13, otros en los 14 años, y que ese periodo se calcula que los varones se comienza allí, ¿no? Entre los 14 y los 16 años. ¿Y cuándo va a finalizar? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuál va a ser el parámetro? Así como el parámetro para el inicio de estos dos periodos es la madurez sexual, que sigue, que continúa a lo largo de todos estos años. ¿Cuál es el fin de la adolescencia? El parámetro biológico, la osificación. Es decir, cuando ya no encontremos más eh, cartílago de crecimiento en ninguno de los huesos. Recuerden que cuando hablamos de fin de la adolescencia no tenemos que pensar solamente como parámetro en la talla, ¿sí? Muchos de ustedes, y suele ser una concepción bastante generalizada, pensar que uno deja de ser adolescente cuando deja de cambiar, deja de crecer, ¿no? Crecer solamente como parámetro de cambio de la talla. Y en realidad recuerden que cuando hablamos del crecimiento hablamos de 6 parámetros: talla, peso, pliegues, perímetros, osificación y dentición. El parámetro biológico que se utiliza es el de la osificación. ¿Qué va a pasar respecto del desarrollo intelectual? Vamos a ver que hay un cambio de periodo. Vamos a pasar del periodo operatorio concreto va a haber un acceso al periodo operatorio formal y que esto se va a reafirmar durante la adolescencia. ¿Y qué va a pasar desde la pubertad? Vamos a señalar que todos esos cambios biológicos que trae tanto la madurez sexual como el segundo pico de crecimiento que vamos a ver ahora que se dan, también producen todo una cambios a nivel afectivo, al nivel de la identidad de los niños que se van convirtiendo en púberes y que eso genera gran inestabilidad emocional. Vamos a hablar del concepto de duelos, que sé que los que están cursando psicología también lo tienen como tema, así que todo lo que estuvieron viendo sobre adolescencia en psicología bien puede valer para el análisis de este tema, y cómo la característica en la que vamos a resumir la afectividad del adolescente es la rebeldía. Bueno, hecha esta presentación, vamos a analizar en primer lugar las características del puber para que podamos ver claramente esas diferencias entre lo que le pasa al puber y lo que luego, esos cambios que se van dando en el puber, esa gran inestabilidad, esa gran alteración que vamos a ver motriz en los púberes y cómo eso se va, podríamos decir, no solamente estabilizando, sino cómo esos cambios dejan de manifestarse y podemos ver un periodo de mayor posibilidad de aprendizaje y mayor posibilidad de continuidad de el desarrollo que traían los niños y niñas cuando se convierten en adolescentes. Entonces, lo que vamos a hacer, además, es ir notando cómo esos cambios, sobre todo los cambios biológicos, se manifiestan
en estas 4 áreas, ¿no? Por un lado, lo que vamos a ver es todo el desarrollo hormonal, cuáles son las hormonas que inciden en la madurez sexual en las nenas y cuáles en los varones, cómo esas hormonas sexuales asociadas con otra hormona que nosotros analizamos, que es la somatostrofina, produce o incide en el crecimiento óseo y entonces se produce el segundo pico de crecimiento, cómo se van dando cambios a nivel de el desarrollo cerebral y de las neuronas y entonces vamos viendo que se completa la mielinización y cómo esas hormonas inciden no solamente en los huesos, sino que también inciden en los músculos, ¿no? Entonces, precisamente cómo ese desarrollo hormonal va generando esos cambios que vamos a ver que se producen tanto dijimos, en el segundo pico de crecimiento como en los cambios de la morfología corporal. ¿Mm? Bien, hecha esta primer presentación, voy a dejar de compartir. De lo que planteé hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Se entiende que vamos a hablar? Comenzamos ahora en este primer momento de la clase con pubertad y que luego en el segundo momento de la clase vamos a analizar adolescencia. De lo planteado hasta aquí, ¿alguna duda o consulta o podemos empezar a trabajar en pequeños grupos? Hoy están particularmente silenciosos. Un silencio que me preocupa. Horacio dice que está bien, que podemos empezar a trabajar. Los demás, Nahuel también, Agustín también. O sea que podemos empezar a trabajar con pubertad, ¿les parece? Hecha esta primer presentación. Bien, ahí me ponen una tilde verde. Bueno, y lo que voy viendo es que algunos se desconectan. Yo lamento que se desconecten y que no se queden a trabajar con sus compañeros porque es parte, empezar a leer ahora el texto es parte de lo que les va a permitir entender el tema. Sobre todo un tema tan complejo como es el de la pubertad. Entonces, vamos a formar los pequeños grupos, ¿sí? En lugar de trabajar de a muchos, hoy vamos a trabajar, como son poquitos, vamos a trabajar también como mucho en parejas o en tríos. A ver, ustedes son en este momento, a ver, acá, en total, hay 3, 6, 8, 10. Bueno, vamos a hacer 5 parejas, ¿sí? Así que por favor trabajen en las parejas que se van formando, porque si alguno se queda solo lo va a tener que leer y plantearlo solo. Entonces vamos a trabajar en 5 parejas. Muy rápidamente voy a conformar las parejas. Vamos a hacer 5. ¿Qué vamos a trabajar en cada pareja? Bien, en los que queden juntos en la sala 1 van a trabajar con procesamiento de la información. Con procesamiento de la información, ¿sí? ¿Qué pasa con el procesamiento de la información en los púberes? Los que vayan a la sala 2 van a analizar qué pasa con el desarrollo intelectual de los púberes. Inteligencia. ¿Qué pasa con la inteligencia en la pubertad? En la inteligencia. Los que vayan a la sala 3 van a analizar qué pasa con la afectividad. Los que vayan a la sala 4 van a analizar qué pasa con las capacidades
coordinativas y condicionales. Y los que vayan a la sala 5 van a analizar qué pasa con el esquema corporal. Les di un tema bien cortito para que cada uno vaya ahí, mire, corporal. Acá fundamentalmente lo que más me interesa es que, además de traer un concepto de cada uno de esas áreas que van a analizar, como siempre traigan una pregunta. El texto es corto, léanlo rápidamente, ¿sí? Vamos a tener solo 10 minutos y a partir de esos 10 minutos, con las preguntas que ustedes traigan, vamos a ir analizando el periodo. Y lo que vamos a hacer, ahora yo hice una presentación muy general, vamos a ver juntos, ¿sí? Esto no es un tema que no le di a ningún grupo, vamos a ver juntos qué es lo que pasa con la dinámica hormonal y la incidencia sobre la morfología corporal. Pero antes de seguir hablando yo, lo que quiero es que puedan empezar a trabajar ustedes. De paso, miren el texto, vayan viendo si además de lo que les tocó, hay algún otro tema en particular que les llame la atención. Recuerden, un concepto de ese tema que les tocó y una pregunta. ¿Dudas o podemos empezar a trabajar? ¿Vamos? Bien, perfecto. Miren que son solo 10 minutos, así que rápidamente pónganse de acuerdo con su compañero o su compañera y empiecen a analizar el tema. Allá vamos. Bueno, entonces vamos a analizar las características que estuvieron viendo en los pequeños grupos y vamos a comenzar con el procesamiento de la información. ¿Qué nos pueden decir Agustín, Kevin o Tomás sobre el procesamiento de la información en la pubertad? Si lo analizaron, qué características le encontraron y qué dudas les presenta el análisis que se hace del procesamiento de la información. Bueno, profe, básicamente como introducción, por lo que estuvimos viendo, el nivel de aprendizaje y dominio que los pubers lleguen a alcanzar en esta fase de su desarrollo motor Sí, va a depender de la experiencia que ya traigan ajá, y está que bien. hayan acumulado hasta ese periodo. Bien, bien. Eso que dice, que está diciendo, el que estaba hablando era, ahí, perdón Kevin, estabas hablando vos. Sí. Bien, esto que está diciendo Kevin es central, estaba queriendo buscar ahí lo encontré para tenerlo en pantalla mientras que lo estamos analizando. Esta característica que está planteando Kevin es central, poder tener en cuenta que lo que va a pasar en la pubertad, fundamentalmente de la manera en que va a incidir todos estos cambios, sobre todo hormonales, y que vayan a producir el pico de crecimiento. Estoy queriendo agrandar acá para poder pasar, discúlpenme, un minuto, para poder pasar más rápidamente de una diapositiva a la otra. Ahí no, se las dejo muy chiquititas, no las veo. Ahí está. Espérenme un segundo. Ahí. Bueno, entonces, lo que está planteando Kevin es central para poder reconocer de qué manera un puber va a transitar este periodo. Kevin dijo experiencia motriz previa, tal cual. Ese es, podríamos decir, no solamente lo que va a pasar en la pubertad, sino de lo que va a pasar de aquí en adelante. ¿Por qué, Kevin, ustedes consideran y por qué leyeron que es tan importante la experiencia? Y porque básicamente ya va a venir con una formación previa, por así decirlo, para Ujú, encarar de mejor forma los deportes. ujú. ¿Y algún otro, frente a esta pregunta que yo le hago a Kevin, ¿no? Porque es una pregunta para todos en general. ¿Por qué les parece que los púberes que traen experiencia motriz previa, por ejemplo, los púberes que practican un deporte o los púberes que anteriormente hayan realizado distintos tipos de actividades físicas o deportivas o motrices, pueden transitar este periodo digamos, con una mejor vivencia, porque los cambios los van a atravesar todos, la diferencia es de qué forma van a incidir en unos o en otros?
¿Alguien que pueda Ok. agregar algo más o que se le ocurra algo más a partir de lo que está diciendo Kevin? Profe, yo estaba en la sala 1 también Sí, y me parece que va de la mano un poco también el tipo de deporte que haya practicado antes, ¿no? Puede ser. sí, señor. Tiene, o sea, por un lado, lo cierto es que todos los que hayan, o sea, todos los que tengan experiencia motriz previa, es decir, aquellos niños o niñas que vengan, que hayan transitado alguna escuela deportiva o que hayan hecho mucha actividad física, educación física en la escuela o que estén practicando un deporte, todos esos van a estar en mejores condiciones para atravesar esta etapa de cambios tan bruscos. Pero también aquellos que hayan hecho deportes, los que practiquen un tipo de deporte van a atravesar la pubertad de una manera y los que practiquen otro tipo de deportes lo van a atravesar de otra. ¿Qué leíste respecto de eso que te llamó la atención y te invita a hacer ese comentario? ¿Cuáles Eh, te parece, perdón, completo la pregunta, ¿en qué tipo de deportes te parece que los cambios que se producen le generarán mayores alteraciones y en cuáles no tanto? eh, Bien, porque en realidad a ver, las habilidades cerradas quizás las tengo un poco más leídas, Ajá, pero me parece que de las cerradas, porque acá por lo que leo dicen que se producen notables avances cualitativos, ajá, mayor volumen y más fuerza. ajá. Así que bueno, mi respuesta es esa. Bien, entonces para vos se producen más cambios. ¿Vos sabés que, y los demás le pueden agregar algún comentario al compañero o nos quedamos con esto que está comentando él? Sí, ¿Algún profe, otro? yo podría, sí, perdón, no sé si Sí, alguien sí, quiere opinar. Horacio, dale, dale, dale. Sí, yo en base justamente a temas que hemos visto en el primer parcial, Sí, lo que aparece en la bibliografía es, ¿no?, el tema de la motricidad alcanzada a través de los juegos, la estimulación en chicos de, de 2 a 3 años, inclusive creo que hablaba también de lo que es la etapa crítica, en los 2 años, si mal no recuerdo. Es decir, ujú, toda esa motricidad que de alguna forma se fue sumando a través de juegos y actividades, entre comillas, estimulativas, no deportivas considero, pero sí de movilidad, de ajá, alguna manera impactaron en la motricidad. ujú, No digo en el ámbito del deporte, porque un chico a esa edad para mí no hace deporte, pero sí, ¿no es cierto?, va adquiriendo movilidad y ajá, de esa manera algunas capacidades coordinativas en periodo de desarrollo, post-desarrollo motriz, ujú. ¿no? Sí, esto que está, miren, tanto lo que estuvo planteando Kevin como Agustín y lo que está planteando ahora Horacio es central para entender estos cambios. Como síntesis, lo que podemos decir es que, bueno, la pubertad se caracteriza por esto que dice acá es lo que vamos a tratar de explicar a lo largo de esta primer parte de la clase como característica central de la pubertad. ¿Qué aspectos, qué cambios, qué incidencia tienen tanto la madurez sexual como el pico de crecimiento en la motricidad que los chicos traen hasta ese momento para decir que están en una etapa de alteración, sobre todo de las capacidades coordinativas? Y cómo esa alteración de las capacidades coordinativas incide en la forma en la cual los chicos manifiestan su motricidad. Lo que podemos decir acá ya lo trajo recién, eh, no sé si de los dos quien habló, si fue Kevin o Agustín, pero que lo trajo respecto, creo que fue Agustín, que lo trajo respecto a la experiencia motriz. Lo que tenemos que entender es que si un niño llega sin experiencia motriz, estos cambios pueden ser en algunos casos hasta traumáticos para los chicos. ¿Por qué? Porque precisamente las distintas alteraciones que se van produciendo en su morfología corporal le van a complicar la forma de moverse y la forma de ejecutar las habilidades que él traía hasta ese momento. Pero si ese chico trae mucha confianza en sí, si ese chico o esa niña o ese niño
viene con mucho desarrollo de su motricidad, con afianzamiento de las habilidades, de los aprendizajes de las distintas habilidades, y ese niño llega con un buen desarrollo de su competencia motriz, va a poder transitar este cambio, este periodo corto y de cambios tan bruscos, mejor que otros niños que no traigan experiencia. Y algo que tenemos que señalar, que no estamos mencionando, pero que sí es importante diferenciarlo, es que seguramente los que más dificultades van a registrar en su propia capacidad de moverse son aquellos que practiquen lo que nosotros venimos llamando deportes psicomotores. ¿Por qué? Porque son deportes, la ejecución de esas habilidades son aquellas que tienen mayor acento o mayor complejidad en la ejecución. Entonces, por ejemplo, los deportistas o los niños que vengan o estén haciendo hasta ese momento deportes como la gimnasia, como el patín, como los saltos ornamentales o como aquellos deportes que implican mucha incidencia de la morfología corporal, cómo esa morfología corporal y cómo la masa incide sobre el equilibrio que tienen que mantener durante la ejecución de las habilidades, en general, esos niños y niñas van a ver mayores alteraciones que aquellos que se dedican a deportes sociomotores, donde no solamente el acento no está en la ejecución, sino que mientras que están jugando, algunos errores o alteraciones que pueda haber, las van compensando a partir de la ejecución también del resto de sus compañeros. Entonces, lo que tenemos que notar, si nosotros vemos ahí, por eso lo dejé, el cuadro de procesamiento de la información, lo que tenemos que notar es que, en general, si pensamos en cuál de los momentos de procesamiento de la información ponemos acento, decimos, al igual que el periodo de 9 a 11, que va a depender del tipo de deporte que estemos analizando. Que en todos los momentos de procesamiento de la información va a haber cambios, porque vamos a ver, ahora los compañeros nos van a contar qué pasa con la inteligencia y con la percepción, con el esquema corporal, pero que fundamentalmente lo que estamos conversando es que la característica es que va a haber una mayor dificultad para la ejecución y que esa mayor dificultad justamente va a ir de la mano de esos cambios bruscos que se van a producir a nivel de la morfología corporal. Bien, ¿qué más agregarían o qué se les planteó como dudas respecto del procesamiento de la información? ¿Alguna pregunta que quieran plantear? Nosotros en la sala éramos 3, Sí, y estaba Tomás también, pero sí, dijo que no tiene micrófono, pero bien. él dijo que él iba a hacer la pregunta. Ah, acá está. ¿Qué dice? Eh, Que no la alcanzo a leer porque tengo puesta tantas... Hizo 2 Ahí. preguntas. A ver, ¿me las La- pueden hacer para todos, por favor? Sí, yo las leo. Sí, Dale, bro. ¿Cuáles son las implicaciones de la madurez cerebral en el procesamiento de la información y la toma de decisión durante la pubertad? Esa es sí. la primera. Y la segunda, ¿qué estrategias pueden utilizarse para promover un procesamiento de información más efectivo en la pubertad? Uy, qué lindas preguntas. Buenísimas tus preguntas, Tomás. Bueno, para contestar repetime la primera. Sí. ¿Cuáles son las implicaciones de la madurez cerebral en el procesamiento de la información y la toma de decisión durante la pubertad? Bien, vamos a esa. Fíjense, acá puse la diapositiva. Les digo, en todos los periodos que ustedes estuvieron analizando, las diapositivas son de una apoyatura muy importante. En este periodo lo es más, porque gran parte de la información está no solamente presentada, sino graficada y sintetizada en las diapositivas. Por ejemplo, para responderle a Tomás respecto de qué pasa con fundamentalmente el funcionamiento cerebral y el funcionamiento del sistema nervioso, este es quizás una síntesis. Fíjense que el cerebro llega al volumen que va a tener durante el resto de la vida. ¿Por qué? Porque se va completando la mielinización de las neuronas. Recuerden que decimos que se va completando, no se termina, porque
lo que va pasando es que cada nueva neurona va a necesitar más, va a volver a necesitar mielinizarse. Por lo tanto, si bien vamos viendo que el cerebro va alcanzando un volumen que va a tener, la realidad es que, y gran parte de casi la totalidad de las neuronas se van mielinizando, todavía las nuevas neuronas que se vayan generando y algunas áreas del cerebro no completaron su mielinización y su maduración. Por ejemplo, vamos a ver que una de las áreas que más tiempo va a demorar en completar su maduración es el lóbulo prefrontal, que es el que está directamente por detrás de nuestro hueso de la frente, ¿no? Pero lo que sí también mejora es la cantidad de conexiones entre las neuronas, ¿sí? Aumenta lo que se llama la conexión de las dendritas, ¿sí? Aquellas terminaciones de las neuronas que están en el cuerpo, no en el axón. Y esa posibilidad de que haya mayor, o sea, que haya avanzado la mielinización y que las neuronas tengan mayor conexión entre sí, lo que les va a permitir es que haya una mejor capacidad de procesar la información, de integrarla, de encontrar relaciones. Sin embargo, así como por un lado se da el aumento no solamente de la mielinización, sino de las conexiones entre las dendritas de las neuronas, que va a facilitar este análisis y relación entre ellas para mejorar el intercambio de información, también por otro lado se va dando, y esto acompaña toda la adolescencia, un proceso que se llama poda sináptica. ¿Qué quiere decir poda sináptica? Que todas las conexiones que se hayan establecido previamente entre las neuronas y que no se usen, esas neuronas dejan de estar conectadas entre sí y eso, es como si uno a un árbol le fuese cortando las ramas que o que se van deformando o que quedaron muy desparejas o que uno ve que ya tiene pedazos de la rama que están secos. Entonces, eso hace el cerebro espontáneamente con sus propias neuronas y eso que uno podría pensar que es riesgoso, en realidad lo que hace es mejorar, es un proceso para reducir la cantidad de neuronas que quizás están conectadas gastando energía y no tienen utilidad y entonces permite una mejor economía en el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, ese desarrollo neurológico que se da durante la pubertad y la adolescencia es parte de la mejora del procesamiento de la información. ¿Mm? Y después la otra pregunta que hizo Tomás, ¿me la podés Sí. repetir? Sí. ¿Qué estrategias pueden utilizarse para promover un procesamiento de la información más efectivo en la pubertad? Bueno, en realidad para que sea más efectivo, la mejor forma de promover el procesamiento de la información es no solamente con estrategias para el procesamiento de la información, sino vamos a ver con las orientaciones didácticas. Ahí ustedes tienen un montón de orientaciones didácticas y quizás la orientación didáctica más importante, si pienso en ustedes como futuros licenciados en actividad física y deporte, licenciados y licenciadas, es saber qué le pasa al puber y al adolescente. Si uno sabe lo que les pasa, si uno sabe, por un lado, todos los cambios biológicos, pero también los cambios intelectuales y los cambios afectivos que le pasan, va a poder organizar mejor una clase. Porque, por ejemplo, respecto del procesamiento de la información, algo que tenemos que saber es lo que ustedes van a explicar ahora relacionado con la alteración que está atravesando sobre todo el puber en relación con su esquema corporal. Y entonces, si yo sé que esos cambios están incidiendo sobre la estructuración del esquema corporal, en realidad la alteración del esquema corporal del puber, yo como entrenador, como instructor, como instructora, hay determinados aprendizajes o determinadas respuestas que el puber va a dar. Por ejemplo, va a haber cosas que le salían muy bien, habilidades que podía ejecutar muy bien y que de pronto yo me doy cuenta que empieza a ser torpe, jugadas que no puede resolver, técnicas que no puede ejecutar, como no las puede ejecutar se frustra y entonces, bueno, y eso es parte de la dificultad que está teniendo en su
procesamiento de la información, porque si hay una alteración del esquema corporal que vamos a ver ahora, acuérdense, no, la tengo que, sí, acá está, a ver. Si hay una alteración del esquema corporal, entonces ya todo el procesamiento de la información se va a ver alterado. Esas son las cuestiones, yo como entrenador esto lo tengo que saber, porque entonces voy a estar atento a las dificultades en la ejecución y en lugar de hacerle comentarios que puedan ser hirientes o en lugar de exigirlo, lo que voy a tratar de tener es una actitud comprensiva y ayudarlo para que supere eso que le está pasando que es momentáneo. Bien, vamos, muy bien, entonces el procesamiento de la información. Vamos a avanzar con los que estuvieron analizando el desarrollo de la inteligencia. ¿Qué nos pueden decir Kevin y Horacio respecto Bueno, del... profe, sí. Sí, Bueno, acá yo me quedé solo, capaz que Kevin no se ha podido conectar, no sé. bueno, Lo a que ver, yo, sí, sí, lo que capté como idea principal, si es que la capté bien, es que, ¿no es cierto?, empieza el pensamiento lógico eh, y, y, por decirlo de alguna manera, el binomio percepción-pensamiento. ajá, Eh, y obviamente relacionado justamente, muy intensamente relacionado con la crianza, ajá, eh, música, no sé, la distracción, sí, el entorno, lo que es el entorno, es decir, sí, empiezan a surgir de alguna manera eh, este impacto de la crianza de los padres, bueno, o de alguna persona que tomó esa postura de la crianza, y sí, todo el entorno, como dije recién, que en esa etapa de la pubertad muchos hacen los pudres, sí, para la redundancia, que de alguna manera va desarrollando, como dije antes, el pensamiento, ¿no? Y sobre sí. todo, según dice el texto, más el pensamiento lógico, Bien, a ver ¿no? si Ya nos empieza a haber, podemos, a ver, Horacio, ya que me lo mencionaste, ¿alcanzaste a identificar la diferencia en la forma de pensar que venían trayendo los niños hasta los 11 años con la que empiezan o con el acceso a la forma de pensamiento que empiezan a tener ahora? ¿Encontraste algún concepto o alguna idea que nos permita decir, mirá lo que le empieza a pasar desde lo intelectual al puber, más allá de todo lo que ya nos estuviste explicando? ¿Cómo se lo denomina ese tipo de pensamiento y qué características tiene? Quizás fue muy corto el tiempo de lectura, quizás lo sí, te sí. puede haber pasado a vos o a los demás, pero ¿hay algún concepto con el que vos digas, bueno, el pensamiento del puber ahora es así? Bueno, no, puntualmente y honestamente no llegué a alcanzar a leer eso, Sí, no, como conocimiento académico, ¿no? Pero sí, si yo trato de relacionar lo que he estudiado anteriormente con sí, lo que hemos visto anteriormente en las clases, más los sí, textos, y lo que he leído de manera muy rápidamente en el texto sí, actual, eh, eh, lo que distingo con la poca sí, información que estoy manejando, sí, eh, eh, yo veo que el puber sí, eh, tiene un pensamiento tal vez un poco más crítico, ¿no? ajá, Y de autocuestionarse. sí, Eh, 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 Obviamente, por eso habla justamente en el texto del entorno, ¿no? La sí, influencia del entorno, sí, que es lo que yo por ahí tomé como también destacable. sí, Que a su vez este tipo de entorno, ¿no es cierto?, le da a su vez inseguridad, y por eso digo, autocuestionarse, sí, y contra la etapa anterior, me parece que, bueno, me parece no, estoy seguro que no hay ese tipo de pensamiento lógico, ¿no? ajá, Es más como dije en la pregunta anterior, sí, más a través de juegos y no hay ajá, tanto desarrollo intelectual. bien. Y Eso es bien, lo que puedo rescatar.
Bien, y además de Horacio, ¿algún otro que haya leído el texto? Porque bueno, estamos tratando de hacer un análisis más específico a partir de estos pequeños grupos, pero alguno que haya leído el texto encontró, así como Horacio pone el acento, dice que es un pensamiento más lógico, que es un pensamiento más crítico, que va a depender más del Claro, ahí. entorno en el que está el puber. ¿Algún otro encontró o pudo conceptualizar esta idea? El pensamiento del puber es un pensamiento que se llama operatorio formal, abstracto, hipotético deductivo. Anótenlas, esas son las 3 características que tiene el pensamiento a partir de la pubertad. A partir de los 11, 12 años, los niños acceden a esta nueva forma de pensar que es o esta nueva herramienta que tiene la inteligencia, que son las operaciones formales. Entonces vamos a hablar de un pensamiento operatorio formal o de una inteligencia operatoria formal, distinta a la inteligencia operatoria concreta, un pensamiento hipotético deductivo o un pensamiento abstracto. ¿Alguno se anima a marcar esa diferencia? ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre el pensamiento operatorio concreto y el pensamiento operatorio formal? ¿La llegó a captar? O cuando yo digo pensamiento abstracto, ¿qué les parece? Bueno, yo continúo Sí, con esto, profe, a ver si sí, también por ahí comprendí bien la idea, ¿no? Porque sí, también dudo justamente de la lectura que hice en tan poquito tiempo, pero sí, obviamente el nivel de abstracción sí, profundiza, ¿no? Las capas de abstracción, por decirlo de alguna manera, sí, a medida que va creciendo, y como dijo anteriormente usted, la mielinización se va desarrollando a nivel neuronal, es sí, decir, el puber ya tiene justamente lo que yo mencioné a través del texto, el pensamiento lógico, porque obviamente va captando conceptos mucho más complejos, sí, ¿no? Que en el caso de sí, edades anteriores. A eso me refiero o usted se refiere con nivel de abstracción, según entiendo, ¿no? sí, vos Mucho sabés, más complejo. tal cual, pero sabés que lo fundamental acá cuando estamos hablando de concreto y de abstracto es concreto es aquello que yo veo y puedo tocar, aquello que está acá presente. Y cuando pienso en pensamiento, o sea, cuando yo me refiero a pensamiento abstracto es que el puber va a alcanzar una forma de pensar que es la típicamente humana, que es pensar a partir de ideas o conceptos. Es decir, cuando pienso en un pensamiento operatorio formal o en una inteligencia operatoria formal, lo que digo es, quizás para mí este párrafo que ustedes tienen acá, es lo que sintetiza cuál es el nuevo potencial que tiene el puber. El puber es alguien que va a poder, a partir de esos conceptos, a partir de esas forma de manejarse que va a tener en la propia inteligencia, va a poder imaginar, evaluar, criticar, y como características fundamentales que van a ser centrales para la práctica de cualquier deporte, pero pues fundamentalmente de los deportes sociomotores, lo que va a poder hacer a partir de este pensamiento abstracto es imaginar, ¿sí? O anticipar situaciones cuando todavía no se están dando. Es decir, va a poder crear mentalmente a partir de las imágenes, los conceptos y las experiencias previas que él tenga y de los datos que pueda rescatar de su memoria. Por ejemplo, cuando esté en una situación de una práctica deportiva, va a poder anticipar tácticamente, es decir, se va a poder imaginar una posible jugada cuando la jugada todavía no se da. Por ejemplo, ayer un compañero de ustedes me daba relataba una situación que para mí era muy gráfica, que a él le pasaba previo a la pubertad y que luego pudo resolver en cuando a medida que fue madurando intelectualmente. Él dice, bueno, cuando yo era más chico y yo estaba jugando y el entrenador me decía, eh, pasar la pelota a un lugar, me decía, vos tenés que fijarte, el lugar donde no hay nadie y pasar la pelota ahí, ¿no? Y entonces él decía,
fíjense, me parecía, hasta me daba ternura escucharlo, decía, él decía, el entrenador me decía, pasá la pelota ahí, ¿no? Crea el espacio, me decía, crea el espacio. Y él me decía, y yo decía, ¿cómo voy a pasar la pelota a un lugar donde no hay nadie? ¿No? Porque el entrenador me criticaba que yo le pasaba la pelota a un compañero que estaba marcado. Claro, pensamiento operatorio concreto. Yo le paso la pelota a otro compañero, no paso la pelota a un lugar donde no hay nadie. Entonces dice él, me fui dando cuenta con el tiempo que en ese lugar donde no había nadie, cuando yo pasaba la pelota, podía llegar a ver un compañero. Bueno, esa podía llegar a ver. Es decir, yo pasaba la pelota a un lugar donde algún compañero podía correr para crear ese espacio de ataque que todavía no estaba, ¿no? Y entonces a mí me parecía un ejemplo muy claro de lo que puede hacer un puber. Un niño de hasta los 11 años con pensamiento operatorio concreto juega con el compañero que ve y le pasa la pelota al compañero que ve, aun cuando un compañero está marcado. Y en todo caso buscará el compañero desmarcado para pasarle la pelota. En cambio, un puber puede pasar la pelota a un lugar donde todavía no hay nadie, porque no hay nadie, pero el otro compañero también está anticipando a partir de gestos o a partir de jugadas que se han armado previamente, que el compañero le va a pasar la pelota hacia ese espacio. Entonces, y pasar la pelota a ese espacio vacío va a dar la oportunidad de crear ese espacio que le decía el entrenador y de crear esa situación de juego que no está concretamente, pero que previamente él se la imaginó en su mente, ¿no? Entonces, eso es el pensamiento operatorio formal. Poder imaginar, anticipar y manejarse, como el término lo dice, con ideas, con representaciones, con conceptos de las cosas, en lugar de tener que tener los elementos con los que su pensamiento está operando con una referencia concreta a mano. Y justamente esta forma de pensamiento tan compleja, que es el pensamiento operatorio formal, es el que se va a encargar de ejercitar la escuela secundaria. Yo les vengo diciendo que la escuela primaria es la encargada de ejercitar y perfeccionar el uso del pensamiento operatorio concreto. En cambio, la escuela secundaria como institución es la encargada de permitirnos desarrollar y ejercitar y afianzar nuestro pensamiento operatorio formal, que va a ser el pensamiento que les va a permitir a ustedes, por ejemplo, estar aprendiendo una carrera universitaria y estar formándose para el desempeño de una profesión. Porque precisamente en la escuela secundaria, a partir de las distintas materias, porque el pensamiento operatorio formal funciona de manera distinta en cada ámbito científico y en cada ámbito disciplinar. No es lo mismo los conceptos que uno usa en física que las operaciones que uno usa en matemática o las operaciones que hace mi pensamiento para entender una línea de tiempo en historia o de entender un concepto de gramática o de comunicación en literatura o en lengua, ¿no? Entonces, cómo esa capacidad de abstracción, esa posibilidad de analizar, de manejar conceptos y demás, es diferente de acuerdo con el campo disciplinar en el que yo me manejo. Y además de esta posibilidad de abstracción, que es la que me va a permitir para, ven acá, como ustedes tienen, cuando en esta diapositiva plantea, perdón, acá, plantea la idea de anticipar, no solamente de reflexionar, evaluar y demás, sino que quizás el mayor beneficio es este, ¿no? De imaginar y de pensar o adelantar jugadas que yo todavía no se están dando concretamente. E inclusive de tener presente a todos mis compañeros, por ejemplo, cuando estoy jugando un deporte sociomotor, aun cuando yo no los vea, ¿no? De tener en cuenta que aunque yo no los vea, tengo compañeros que están a mis espaldas o que están a mis lados y yo no los veo, pero tengo que imaginarme de qué manera armar la jugada para poder
llevar adelante o la defensa o el ataque o la situación en la que yo esté. Bueno, esa posibilidad de manejar tanta información, sobre todo información que yo no veo, es la que me da el pensamiento operatorio formal. Y entonces, esa idea de formal tiene que ver con eso, ¿no? Con que es un pensamiento que tiene como herramientas las ideas y los conceptos. Abstracto es porque no los estoy viendo, me los estoy imaginando, los tengo mentalmente como representación. Y otra característica que tiene este pensamiento es la de también denominarse hipotético-deductivo. ¿Qué quiere decir hipotético-deductivo? Que yo me estoy manejando con hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? ¿Cómo entienden ustedes una hipótesis? ¿Cuál sería un sinónimo de una hipótesis? Es como a la conclusión que uno llega, ¿no? Se Sí, imagina algo y es a lo que llega, ¿no? bien, Claro. Noelia, ¿no? ¿Estás hablando vos, Noelia? ¿O no sé Buen día, quién? profe. Bien, No quería saludar, ¿cómo te va, Noelia? Bien, perdón. te conocí la voz. Bueno, en realidad la conclusión es el resultado de la hipótesis, Noelia, ¿sí? El pensamiento hipotético deductivo es un pensamiento que parte de suposiciones, ¿sí? Y a partir de esas suposiciones piensa posibles resultados. Por ejemplo, una hipótesis como suposición. Si llueve, ¿no? Hipótesis, si llueve y puede haber una consecuencia. Me mojo, no puedo ir, se va a inundar. Entonces, parto de una suposición, la causa y la consecuencia. Causa, si estudio, puedo aprobar. Sí, entonces, el pensamiento hipotético deductivo es ese, el que establece la relación de sí, de un hecho posible, y el entonces, la consecuencia que se deriva de esa posible anticipación o imaginación de algo, un hecho como causa, y la deducción de las consecuencias que puede tener ese hecho, que a veces, fíjense que yo dije, si llueve, y el si llueve puede tener muchas consecuencias, ¿no? Puedo no ir, puede suspenderse el partido, puede inundarse, puede beneficiarse, porque de acuerdo a donde estemos también, ¿no? Puede beneficiarse la cosecha si llueve. ¿M? Entonces, esa es una característica del pensamiento operatorio formal. Relacionar acontecimientos, un acontecimiento supuesto, la lluvia, y consecuencias que se pueden derivar también supuestas. Pero no está lloviendo, es decir, que yo esto me lo estoy imaginando y los resultados todavía no se dieron. Y también allí la flexibilidad de mi pensamiento, ¿no? El pensamiento operatorio concreto es un pensamiento más lineal. Pasa esto, yo pongo esto y entonces resulta esto otro. Bueno, el pensamiento hipotético deductivo frente a un mismo hecho puede pensar en múltiples alternativas y relacionarlas también de manera distinta. Bueno, todo eso se puede empezar, o mi pensamiento y mi inteligencia lo puede empezar a desarrollar a partir de la pubertad. Muy seguramente, como dijo Horacio antes, también por todas estas posibilidades que va teniendo mi cerebro de mielinización, de conexiones, de nuevas conexiones entre las neuronas que facilitan ese procesamiento y también de poda de conexiones entre otras neuronas que quizás estaban lentificando el funcionamiento de mi inteligencia. ¿Mm? Bien, ¿se entiende entonces la forma de pensar que empieza a tener el puber? ¿Sí o Sí, no? profe. Bueno, y esto que se empieza, justamente, hay un acceso, esta forma de pensamiento se va a afianzar durante toda la adolescencia. Y vamos a ver que es la forma de pensamiento que nos va a acompañar a lo largo del resto de nuestra existencia. Aunque algunos que están estudiando, sobre todo la adultez y la vejez, casi sobre el final de la adultez, están hablando de un pensamiento postformal, es decir, de qué manera, gracias a usarlo, mucho, sobre todo aquellas personas que se dedican a la ciencia, a la filosofía, al arte, logran una forma de desarrollo superlativa,
o sea, muy buena de este tipo de pensamiento operatorio formal. ¿Mm? Bien, ¿queda alguna duda sobre el desarrollo intelectual o podemos avanzar? Ya más o menos tenemos una idea de cómo piensa un puber. Yo tengo una pregunta, profesora, si me Sí, permite, sí, ¿no? sí, Basta esto, que la verdad no se me ocurrió ahora, sino que lo vengo trayendo hace rato y, sí, y- y- y nunca supe cómo investigarlo. Eh, Siempre me ha llamado la atención, ¿no? Grandes deportistas, sí, eh, muy, muy jóvenes sí, y con muy poca educación, pero con alto rendimiento. La vez pasada escuchaba un video de Tevez, sí, esperando un periodista, que sí, muy preocupado porque tenía jugadores de la división primera en Independiente sí, y de los cuales una técnica que estaba implementando relacionada con la neurociencia era ahogarlos en el campo y después plantearle, una vez ahogado como técnica de velocidad, resolver un problema fácil para tomar rápidamente una decisión. sí, Y se encontraba, justamente planteaba esto, de que había 13 jugadores, que no los quiso mencionar, eh, que no sabían sumar ni restar. Sin embargo, como deportistas de primera línea. Y él decía, yo tengo deportistas de altísimo rendimiento, de primera división, que no saben ni sumar ni restar. Es ujú, decir, hay como, ¿no? Como a mí por lo menos me hace un poco de ruido esto de justamente el pensamiento lógico y el desarrollo intelectual con deportistas de alto rendimiento que no tienen esta educación formal, pero sin embargo son muy hábiles para tomar decisiones dentro del deporte, ¿no? sí, O se ubican bien en el esquema corporal, ¿no? Y ujú, se anticipan la jugada, como hacen muchos deportistas, sobre todo, como decía usted, en el ámbito sociomotor. ujú. Horacio, eso se explica porque no hay un único tipo de inteligencia. Hay un Claro, investigador que se llama Howard Gardner, para el que le interese, ahí lo escribo en el chat, ¿sí? Gardner, ¿m? Gardner. Bien, Gardner lo que plantea es que, ahí está, Howard Gardner lo que plantea es las 7 inteligencias, ¿no? Fue una investigación muy importante. Gardner es un investigador que trabajó con otro también muy importante, que es Perkins, en distintos proyectos. Fueron quizás uno de los pioneros después de Piaget en investigar el desarrollo de la inteligencia. Y Gardner lo que planteaba es que hay 7 inteligencias, ¿no? O sea que la inteligencia, no es que hay 7 inteligencias, sino que la inteligencia como capacidad humana de abstracción se puede manifestar de 7 formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, una de las formas es la inteligencia kinestésica, aquella que tiene que ver con la capacidad de resolver situaciones motrices en el espacio y en el tiempo y con objetos. Hay otra inteligencia que es más de tipo visoespacial, hay otra inteligencia que es más de tipo artística. Entonces, lo que está comprobado es que esta capacidad de pensar de manera formal, abstracta o hipotético-deductiva se puede desarrollar en más o menos en alguna de esas 7 formas de inteligencia, y eso va a depender justamente de la experiencia. Entonces, si no, si uno piensa en la inteligencia o pensás en la inteligencia de manera monolítica, uno diría, bueno, si Messi es tan inteligente o tan hábil para resolver situaciones en una cancha de claro, fútbol, tendríamos que pensar que Messi es un Einstein. Y a veces cuando uno lo escucha hablar a Messi se da cuenta de la forma tan particular que tiene, o en algunos casos limitada de su lenguaje. Si uno lo escucha a Einstein y lo escucha, qué sé yo, a un escritor, uno notaría las diferencias del uso del lenguaje del escritor respecto de Messi. Y si uno lo viese jugando al fútbol al escritor, seguramente diría, bueno, no puede ni patear una pelota. Entonces, no es que o claro, no puede claro. resolver una situación de juego en un deporte sociomotor. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
lo que nos marca es que como capacidad de abstracción, como capacidad de manejo hipotético deductivo, lógico formal o abstracto, está en nuestro cerebro y que habrá sujetos que tendrán mayor capacidad y acuérdense que puede haber capacidad y no necesariamente habilidad. Mayor capacidad y la desarrollarán si tienen la posibilidad. Por eso empezamos esta clase. Nahuel empezó hablando de la experiencia, ¿no? La importancia de la experiencia. Entonces, si ese sujeto además tiene la posibilidad de desarrollarla, tendrá más desarrollado un tipo de inteligencia que otra. Y ese es el caso de los deportistas, ¿no? Son personas que por la experiencia han desarrollado más su capacidad o su inteligencia que se manifiesta en todo lo que kinestésico saben que tiene, o kinésico tiene que ver con el movimiento, kine, movimiento en griego, entonces son sujetos que que han logrado el desarrollo de su capacidad y han adquirido habilidades intelectuales para resolver esas situaciones. Y gran parte, cuando pensamos en el desarrollo de las neurociencias, justamente el desarrollo de las neurociencias tiene que ver, ¿no? Que uno dice, ay, ahora las neurociencias, bueno, le digo que en realidad lo de las neurociencias no es nuevo, ¿no? Porque todos los que venimos estudiando psicomotricidad, neuromotricidad o en mi caso procesamiento de la información, o sea, hacer neurociencias es reconocer que hay un área, o sea, que la motricidad no es solamente el músculo, que para que la orden llegue a ese músculo hay toda una serie de procesos cognitivos que se dieron previamente, que empiezan desde la percepción, la memoria, la toma de decisiones. Entonces, justamente cuando pensamos en neurociencias, es esa preocupación del campo de lo deportivo de descubrir, ¿no? Parece que recientemente, cuando estos ya son investigaciones que se vienen dando desde la década del 70, de la década del 80, que la acción motriz es una acción cognitiva. Y hacer neurociencia en el campo del deporte es trabajar justamente o reconocer y desarrollar esos aspectos que inciden, esos aspectos cognitivos, tanto perceptivos, mnémicos, es decir, de memoria y de toma de decisiones, que son centrales para mejorar la capacidad de ejecución y la resolución de situaciones de juego. ¿Mm? Bueno, no sé si contesté, Horacio. Gracias, profesora, gracias. Muchas Entonces, si gracias, te muy buena, interesa, gracias. Sí, gracias. Sí, si, sí. si te interesa, buscalo, me parece que me está faltando una letra en Gardner. Bueno, ahora después lo voy a buscar, es Howard Gardner. Y cuando volvemos del recreo les copio para el que le interese buscar esta idea de los distintos tipos de inteligencias. Bien, Gracias. vamos a la afectividad. ¿Qué nos dicen Constanza y Nahuel sobre la afectividad? ¿Qué le pasa al puber? Hola, profe. ¿Cómo te va? Eh, Y Constanza. A ver, ¿quién de los dos nos cuenta qué le pasa, qué momento la pubertad con la afectividad, eh? ¿Qué nos cuentan? A ver. Bueno, profe, en esta etapa empiezan a retraer socialmente. Ajá, Se empieza a reducir las amistades y una independencia de los adultos. ajá. Empiezan a... claro, dicen que, Sí, a ver, Dale, dale, Constanza. eh, que comienza el desarrollo de la intimidad y por eso estaba eso de que lo que decía Nahuel, que se empiezan al querer más privacidad, se empiezan a reducir los grupos de amigos. tal cual. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Porque esto es importante marcar el contraste, ¿no? De 9 a 11 yo tengo 1.000.000 de amigos, todos son mis amigos, ¿sí? Para los varones, los varones son sus amigos, para las nenas todas son sus amigas, pero a partir de la pubertad se empieza a esto que dicen ustedes, ¿no? Se achican los grupos. ¿Y qué más? ¿Qué les parece? ¿Cómo está el puber? ¿Está en un buen momento o está en un momento conflictivo? ¿Qué les parece? ¿O qué leyeron? Decía que esta etapa era considerada como la de los secretos, que comenzaba la progresiva independencia afectiva de los adultos, que estaba acompañada de la inestabilidad emocional, que se manifestaba a través de una actitud de oposición al mundo social. Fíjense lo que trae Constanza, inestabilidad emocional.
¿sí? Esto que dice Constanza es central. Para todo aquel que haya trabajado con púberes sabe, un día vienen eufóricos, un día vienen apáticos. Empezaron a trabajar y uno dice, ay, qué bien que están hoy, y de pronto a uno le parece que está trabajando con nenes chiquititos, ¿no? Por los planteos que hacen, por las peleas que tienen entre ellos. Entonces, bueno, eso es lo que le pasa al puber. Toda esa revolución hormonal también se traduce en una gran inestabilidad emocional. Y por allí apareció lo de los duelos en el texto. ¿Lo leyeron o no? ¿Qué pasa con el tema de los duelos y qué pasa con el tema de lo sexual? En lo de lo sexual dice que crecen los órganos genitales y la maduración progresiva de las funciones sexuales eh, trae como la reactivación de las tendencias sexuales infantiles que estaban reprimidas, sobre todo lo de las pulsaciones genitales, las funciones genitales. Ajá. Vamos a traducirlo, Constanza, eso. ¿Se acuerdan que dijimos justamente de 9 a 11 estaban en una etapa de latencia? Los que están viendo psicología vieron el desarrollo psicosexual, es decir, que no hay un interés por la sexualidad, ¿no? Justamente los varones no quieren estar con nenas, quieren estar con varones y viceversa. Pero a partir de ese momento, dice, se reeditan las tendencias sexuales. ¿Qué quiere decir? Que vuelve a haber interés sexual. Y todo eso por todos los cambios que les están pasando. Sería inevitable que el puber o la puber se interese por la sexualidad porque justamente, como dijo Constanza, le crecen los órganos sexuales, se empieza a tener toda una serie de manifestaciones que, bueno, que le recuerdan nuevamente que es un ser sexuado. Y lo de los duelos lo encontraron por allí, lo mencionaron. No lo encontré, profe. ¿Cómo? No lo encontré. No lo encontraron. Bueno, yo me voy a fijar porque para mí algo debe estar pasando porque yo digo que está y no sé si hay una versión distinta de el texto que yo estoy leyendo con el que está subido. Eso lo voy a revisar para que lo podamos analizar. ¿Sí? Me parece que ahí tenemos... Sí, Después de eso, profe, habla de la, en relación con la actividad motriz, sí. pero de los duelos, no, No yo tampoco lo encontraron. encontré. Bueno, ahora, bueno, se los cuento, porque para mí está en el texto de pubertad, ahora después en el recreo me voy a fijar. Los que está íntimamente relacionado con lo socioafectivo. ¿Tienen en claro lo que es un duelo? ¿Saben lo que es un Eh, duelo? sí, ¿Qué es un duelo? eh, Así, sería así. ¿Cómo? pasar por un momento difícil, el Sí, cual hay que superarlo, digamos. sí. ¿Y qué te lleva a ese momento difícil? ¿Qué me Es lleva a ese? terrible. ¿Qué duelo es sinónimo de qué? Sí, de tristeza, de dolor. Sí, pero ¿y qué te provocó la tristeza? Una Una pérdida, profesora. pérdida. Bien, Per- bien, ese es el término, tal cual lo encontraron. Duelo es pérdida, ¿sí? Alguien está en duelo cuando pierde algo. ¿M? Entonces, si pensamos en el puber, lo que tenemos que pensar es qué perdió. Este concepto de duelo del puber y del adolescente se lo debemos a una psicoanalista argentina, Arminda Verasturi, y es un término, eh, una teoría que ella elaboró que sigue siendo muy vigente, ¿no? Porque esto nos pasa a todos en ese momento de la pubertad, y hay tres cuestiones que el puber pierde. Lo primero que el puber pierde es la identidad del niño. Por eso, fíjense que ustedes hablaron de la edad de los secretos, la búsqueda de intimidad. Lo que le pasa al puber es que no se reconoce a sí mismo, empieza a darse cuenta que hay un montón de cuestiones que antes les gustaban y que le dejan de gustar,
hasta cambian los gustos por la comida. No le gustaba la cebolla y ahora quiere comer cebolla. No le gustaba el queso y ahora le gusta el queso. Sí, ahora me gusta el queso. ¿Qué me pasó? Entonces, cambio de los gustos, cambio de idea respecto de los amigos, ¿sí? No solamente tenía un montón de amigos, había algunos amigos que me parecían bárbaros, que era mi mejor amigo, y de pronto me empieza a parecer un tonto, por no decir un estúpido, una estúpida. No me reconozco más en un vínculo con esa persona porque justamente por mi pensamiento operatorio formal empiezo a reconocer características que a mí no me gustan de él. Entonces, hay un cambio de la identidad respecto de lo que soy, de lo que me gusta, y también respecto de cómo me tratan los que están a mi alrededor, ¿no? No me dejan ir a la matiné porque tengo 13 años, pero en casa mi mamá me dice que me tengo que ocupar de mi ropa porque estoy grande. No me dejan tomar alcohol porque me dicen que me hace mal, pero después me dicen que a partir de ahora voy a tener que asumir otra responsabilidad o que voy a tener que empezar a cocinar, o que voy a tener que empezar a lavar los platos porque ya estoy grande, ya no soy o voy a tener que empezar a ir solo a la escuela porque ya estoy grande. Entonces, por un lado, me dicen que soy grande, es decir, que dejé de ser un nene, y por otro lado, me siguen tratando como un nene, ¿no? Todo eso genera, hay un duelo, una pérdida de esa identidad y también mucha confusión, por eso tanta inestabilidad emocional, ¿no? ¿Qué soy, grande o chico? Respecto de el vínculo con mi propio cuerpo, ahora vamos a analizar antes del recreo todas las cosas que me pasan en mi propio cuerpo, ¿no? Entonces hay un duelo por ese cuerpo tan seguro que era mi cuerpo infantil y por aceptar, o sea, la necesidad de tener que aceptar ese nuevo cuerpo que va a ser mi cuerpo de puber y de adolescente. Y el tercer duelo, que es un duelo, todo esto no se resuelve en la pubertad, ¿eh? Todos estos duelos, todas estas pérdidas se producen en la pubertad y me va a llevar toda la adolescencia a elaborarlos. Y el tercer duelo que se empieza a producir acá es el duelo por los padres de la infancia, ¿no? Fíjense ustedes que acá hay un distanciamiento de los padres que empezó en la etapa anterior y que se va a afianzar cada vez más, y que además con esta capacidad de crítica lo que el puber y la puber van a empezar a notar es justamente estas diferencias con sus padres, ¿no? Les van a empezar a encontrar las contradicciones y esa idealización que uno tenía de su mamá, que era casi el hada madrina, bueno, empieza a convertirse, cambia de hada a la bruja de la película, y de ese papá, que era un poco menos que He-Man, se convierte en también, ¿no? En una persona donde uno la baja del pedestal y le quita todos esos superpoderes para humanizarlo. Entonces, esa es otra característica socioafectiva de los púberes, que ya les digo, ese inicio de los duelos lo va a acompañar durante todo el periodo de la pubertad y de la adolescencia. ¿Y qué pasa respecto de la moral? Que la tienen allí abajo como comentario para cerrar con esta caracterización. ¿Qué pasa con la moral? Decía que se fortalecía la moral autónoma y se accedía a la cooperación genuina, que ya se empezaba a abandonar definitivamente el egocentrismo, y que el poder pasaba de una posición de sumisión de los adultos a una igualdad. Y que, por ejemplo, con las reglas que no sé, los padres le ponían, ellos ya las empezaban a ver como que podían modificarlas, entonces como que ya no eran entidades tan extrañas. Ajá. Tal cual, tal cual. Y fíjense esa idea, ¿no? Cooperación genuina. Empiezo a cooperar realmente, me doy cuenta de la importancia del otro, y gran parte de esta idea de la cooperación genuina, además de lo que dijo Constanza, de abandonar plenamente el egocentrismo, tiene que ver con esta capacidad de mi pensamiento de darme cuenta, ¿no? De anticipar lo que puedo hacer con el otro. Y entonces de esa necesidad de reconocer al otro para poder resolver las situaciones, por ejemplo, en lo deportivo, para poder resolver las situaciones de juego que se están planteando. Bien, ¿alguna pregunta sobre la afectividad del puber? No,
creo que no fue muy complicado Es, de es bastante, entender esto, por lo menos. es bastante sencillo, sí, por suerte es bastante sencillo de entender, sí, es sencillo de entender, es muy complejo para el puber lo que le está pasando, ¿eh? Es muy complejo y también es muy necesario que los entrenadores, instructores tengamos en cuenta estas características de inestabilidad, porque si no rápidamente podemos perder la paciencia y plantearnos qué les pasa, ¿no? Estos chicos con los que yo venía trabajando bárbaro y de pronto se me hace tan difícil, ¿no? Con tanta inestabilidad, con tanta pelea, con tanta apatía, ¿no? Porque recuerden también que es algo que señalamos, que cómo se empieza a perder, quizás esa es una característica afectiva muy importante de tener en cuenta para nosotros, los que trabajamos en el campo de la actividad física y del deporte, que empieza a perderse el interés por la actividad física de manera espontánea, ¿no? Es raro que un puber, diga, qué ganas tengo de salir a moverme. No, va a seguir moviéndose si tiene, si ya ha realizado la práctica de algún deporte y lo sigue desarrollando, si no la tendencia del puber es sentirse permanentemente cansado. Vamos a ver que el segundo pico de crecimiento les produce mucho cansancio físico, ¿no? Porque bueno, porque todo imagínense cómo están esas células reproduciéndose para producir lo que vamos a ver ahora, que es el segundo pico de crecimiento, y bueno, y cómo todo eso incide en su inestabilidad emocional y en ese cansancio. Parece que están siempre cansados los púberes, ¿no? Bien, vamos a avanzar rápidamente a ver si podemos con el desarrollo de... Vamos a alterar el orden. Analicemos qué pasa con el esquema corporal y vamos a cerrar luego con las capacidades mencionando las características hormonales y hacemos rápidamente el recreo. ¿Qué nos cuentan los que estuvieron analizando el esquema corporal? Ahí estaban Cristian y Martín. ¿Hay algún comentario que nos quieren hacer Cristian y Martín sobre lo que leyeron? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, profe, Martín, estuvimos leyendo, pero no leímos nada de esquema corporal, o sea, no encontré nada, no solo lo encontré... encontré Sí, a ver, en la contanos. adolescencia y Discúlpame, que no te en- escuché, discúlpame. ah, que nomás vi algo de esquema corporal, pero en la adolescencia, no Ajá, en el texto de pubertad. bien. Y vi la diapositiva, pero tiene dos cosas nomás que no sé cómo explicarlas. A ver, ¿cuáles son las que no sabes cómo explicar? Contá. Ahí lo leo. Sí. Eh, A que me imagino que es el término euclidiano. la diapositiva que leí que dice que el esquema corporal en la pubertad eh, es la acomodación del cuerpo y en el tiempo y el espacio que están alterados. Ajá. Algo así entendí. Pero Sí, después no leí nada más y no entendí. bueno, ahí está. Miren, esta diapositiva es la que explica o es la que grafica, más que explica lo que está planteando Martín, ¿sí? Respecto del esquema corporal hay dos conceptos muy importantes. El primero es este que dijo Martín. Piensen ustedes lo que vamos a ver ahora, que a partir del segundo pico de crecimiento, es decir, que hay un crecimiento brusco el puber, lo que se da es una alteración de la imagen y la representación mental que él tenía de él. Veníamos de 9 a 11 con una representación, dijimos, la buena representación mental que logra de sí mismo es la que le permite aprender de entrada y que sea la mejor etapa del aprendizaje motor en la niñez. Sin embargo, toda esa estabilidad, toda esa mejora que logró de 9 a 11 se va a ver alterada porque de pronto en un año un puber puede llegar a crecer 15 centímetros. Entonces, imagínense para ese cerebro que tiene una representación de lo que es su cuerpo, que de pronto mis piernas hayan crecido esa cantidad de centímetros, o que mis brazos, o que mi mano llegue, que es lo que yo planteo siempre, ¿no? Ahora vamos a ver el concepto de torpeza motriz, no sé si los compañeros que leyeron las capacidades los analizaron. Entonces, si nosotros
pensamos en lo que le pasa al puber, cómo ese cambio tan brusco de su morfología corporal no coincide la morfología que empieza a tener. Acuérdense que cuando hablo de morfología hablo de forma de mi propio cuerpo, no coincide la forma que empieza a tener mi propio cuerpo con la imagen, ¿sí? Con la forma en la que la forma que tengo con la forma en la que yo me imagino que soy. Porque todavía sigo teniendo la imagen de lo que era y todavía, o sea, mi cerebro no alcanza a hacer coincidir la estructura corporal que tengo ahora, la morfología corporal que tengo ahora con la imagen que yo tenía cuando tenía de 9 a 11 años, ¿no? Entonces, a ese proceso que va a durar hasta aproximadamente los 15, 16 años, cuando eso se vuelva, a veces, en algunos casos antes, de acuerdo a la experiencia motriz que yo tenga, se lo llama etapa de acomodación porque mi noción de cuerpo, espacio y tiempo están alterados. En cambio, vamos a ver cuando llegue a la adolescencia, luego de que se termina el segundo pico de crecimiento, cómo esa imagen mental de mí se vuelve a estructurar y entonces ya hay una readaptación y hay un ajuste entre lo que soy y la imagen mental, la representación mental que tengo de mí. Y ese ajuste que vuelve a haber es lo que va a permitir que durante la adolescencia, que lo vamos a ver en un ratito, vuelva a haber una segunda etapa de muy buen aprendizaje motor. Bien, ¿se entiende esto, Martín? ¿Por qué la idea de alterado? Sí, ya entendí. Bien. Gracias. No, al contrario, Martín y todos, ¿no? Porque Martín es el que lo leyó en particular, pero todos. Y después otra cosa que es muy importante tener en cuenta es esto, ¿no? Que estamos pasando desde lo espacial a de la noción de espacio proyectivo, que era la que caracterizaba la forma de percibir el espacio en el periodo de 9 a 11 años, al espacio euclidiano. El espacio euclidiano es como ustedes estudiaron el espacio de la escuela secundaria. El espacio euclidiano tiene el espacio proyectivo es un espacio que yo capto y que lo puedo llegar a ver inclusive en el mundo real, ¿no? En el mundo concreto. En cambio, el espacio euclidiano es una forma de representación espacial que tiene que ver con esta capacidad abstracta que va adquiriendo mi pensamiento y que es la forma en la cual ustedes estudiaron la geometría en la escuela secundaria, que es, de allí el término de euclidiano. Espacio euclidiano viene de Euclides, que es el filósofo y matemático, bueno, creador de la geometría en la Grecia clásica, y entonces esta forma de representación mental, porque es una forma de representación mental y abstracta del espacio, es la que me va a permitir todo eso que ustedes aprendieron en matemática y geometría, que es cómo se miden los ángulos, cómo se establecen relaciones de paralelismo, cómo se establecen relaciones de escala, de proporcionalidad y sistema de referencias de los objetos en el espacio. Esa forma de captar el espacio solamente es posible cuando uno accede al pensamiento operatorio formal y por eso se puede acceder recién de los 11, 12 años en adelante. Y va a ser una adquisición muy importante porque justamente esta posibilidad de representación del espacio abstracta es la que me va a permitir a mí, cuando estoy en una cancha de juego, cuando estoy sobre todo practicando un deporte sociomotor, imaginarme la ubicación de mis compañeros en el espacio, ¿sí? E inclusive imaginarme esta idea de sistema de referencias, cómo en un mismo espacio pueden estar ubicados distintos objetos y la forma de que esos objetos se puedan desplazar en el espacio, me la va a permitir esta capacidad de captar el espacio desde una perspectiva euclidiana. Bien, para terminar con este primer momento, ya estamos, se hizo un poco extenso, pero me gustaría que analizáramos las capacidades y cuando volvamos del recreo vamos a hacer un cierre de la pubertad y vamos a hacer
una introducción a la adolescencia, marcando justamente la gran diferencia que es la diferencia de la motricidad. ¿Qué nos dicen de las capacidades, Cristian? Sí, no, Nicolás y Noelia. Sí, profe, ¿dijo Profe, el alguien? compañero dijo que no tenía que estaba sin micrófono. No sé si se me escucha. Sí, Noelia, o sea, a vos se te escucha. Sí. ¿Hay Bueno, algo? yo vi que, Sí, perdón, sí, te escucho, te escucho. que hay como una alteración en las capacidades. Sí, ¿Se me escucha bien? se te escucha perfecto, Noelia. Ah, buenísimo. Como que hay una alteración en las capacidades coordinativas. Sí, Se disminuye, está estancado ajá, y se produce un estirón, como el sí, segundo pico de crecimiento. sí, Y que hay como una torpeza motriz, como que es la edad del pavo. ujú. Eso con respecto a las capacidades coordinativas. Qué bueno, justo, estás haciendo la síntesis justa, Noelia, ¿sí? Encontraste esto. Buenísimo. Esto que está explicando Noelia es el eje de este periodo. Y con esto vamos a terminar, vamos a hacer el recreo y vamos a abrir, porque este que es el eje y la característica central de la pubertad, es también lo que va a marcar la gran diferencia entre la pubertad y la adolescencia. Entonces, volví a repetir lo que dijiste y le pusimos la diapositiva para que... no está puesta, ¿no? La diapositiva. La estoy viendo, No. claro, la estoy viendo yo, pero ustedes no. ¿Vieron? Se me pasa eso siempre. Yo la veo, pero ustedes no. Perdonen, ¿eh? Allá vamos de nuevo. Toma 2. Acá está. Sí. Ahí está. Bueno, le Ahí digo. está, Noelia. Ahí está. Ahí estoy poniendo. Sí. Voy a ver si la puedo poner en. No, desde allí creo que la alcanzás, la alcanzás a ver bien. Sí, ahí se ve. Perfecto, bueno, Ahí entonces. se ve, sí. Esto es lo que está planteando Eh, Noelia. Vamos a seguir todos lo que nos dice Noelia, que está haciendo una síntesis excelente. Noelia, ¿qué pasa claro. entonces? Sería como una alteración de las capacidades coordinativas. Sí, Se disminuye o está estancado. sí, Se dan ambos sexos. sí, Y también se produce un estirón y es el segundo pico de crecimiento. sí, Se produce una torpeza motriz, sería sí, como la edad del pavo, que se le sí, dice. sí. Bueno, Eh, eso básicamente. Eso básicamente, fíjense ustedes esto que está marcando Noelia. Miren arriba la diapositiva. Miren, ya que estábamos hablando de pensamiento hipotético deductivo y causa-efecto, bueno, esto es la relación que se produce en la pubertad. La causa de todos estos cambios es la madurez sexual y la consecuencia es cómo esas hormonas sexuales, cuando inciden sobre la o sumadas a la somatotrofina, acuérdense que esto STH, ¿no? Es la somatotrofina, que es la hormona de crecimiento, que era la que le faltaba y producía poco Messi, por eso toda la necesidad de su tratamiento y su ida al Barça y todo su desarrollo deportivo en España, como cuando se asocian las hormonas sexuales con la hormona de crecimiento, lo que producen es este segundo pico, este estirón por lo que venimos diciendo, porque es después del periodo de 0 a 2 años, es el momento de la vida donde en pocos años se crecen muchos centímetros. ¿Sí? Esto que yo les decía, inclusive se llegan a crecer hasta 15 centímetros en un solo año. Entonces, esta dinámica hormonal produce dos cosas. Si pensamos en el cerebro, ¿sí? Lo que va a pasar es esto, que va a haber una alteración, como les vine diciendo recién cuando hablamos recién con Martín del esquema corporal. Va a haber una alteración entre cómo yo me represento mi propio cuerpo y el tamaño que mi cuerpo tiene en ese momento. Esa no coincidencia entre lo que yo pienso de mí y lo que yo soy hace que se altere mi capacidad de coordinar, mi capacidad de ejecutar las habilidades motrices. Entonces, las que se van a ver alteradas son las capacidades coordinativas, las neuromusculares,
porque mi cerebro le manda una orden a un cuerpo que es distinto de lo que el cerebro piensa que el cuerpo es. Toda esa alteración es lo que se da en lo que nosotros llamamos la torpeza motriz o la llamada edad del pavo o de la pava, ¿sí? En general se da más en los varones, y que lo que tenemos que tener en cuenta es que esto va a ser momentáneo, ¿sí? Momentáneo. En cambio, si bien esto es una complicación, porque en realidad va a dificultar los aprendizajes, va a dificultar la práctica de las actividades que hagamos. Es más, si hay algo que no nos convendría es que alguien intente aprender un deporte en la pubertad, porque le va a resultar bastante difícil aprender cosas nuevas, mejor que siga ejercitando lo que ya sabe. Sin embargo, por el lado de lo condicional, lo que vamos a ver es que hay una mejora muy significativa de las capacidades condicionales por toda la incidencia que tienen las hormonas sobre fundamentalmente el tejido muscular. Y entonces ahí lo que vamos a empezar a analizar es cómo incide toda esta dinámica hormonal en el aumento y la diferencia del rendimiento motor en los púberes en general, ¿no? Tanto en las nenas como en los varones. Esta es la característica motriz central. Por eso decimos que la pubertad es una fase de reestructuración y en algunos casos hasta de reconstrucción de las capacidades motrices. Por un lado, se alteran las coordinativas y por otro lado, se mejoran las condicionales, excepto la flexibilidad. Excepto la flexibilidad. Bien, ¿esto queda claro? Sí, profe, yo tengo una duda de una parte de lo del esquema corporal, Sí, de la diapositiva que habías mostrado. sí. En el trazo de síntesis, entonces podría poner en la parte de pubertad que está alterado, Sí, eso. ¿no? Alteración del esquema, alteración. Hay un esquema alterado, tal cual. En las dos partes, ¿no? En la Sí, del cuerpo y en la de espacio-tiempo. y en el espacio-tiempo podrías poner euclidiano. Acordate que el espacio también está alterado, pero que se accede a una noción nueva que es la del espacio euclidiano. ¿Sí? Podés poner espacio y tiempo alterado y espacio euclidiano. Sí, alterados, pero abajo poner espacio euclidiano. Ok, dije. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Profe, yo puse que es como una evolución, ¿no? De las capacidades condicionales. ¿Está bien? Claro, de las condicionales hay una evolución y hay una mejora, mejora significativa, menos Sí, de la flexibilidad, menos de la flexibilidad. Pero perfecto. para explicar eso, Listo. lo que voy a hacer, porque ya son las 10, no, hace 2 horas que estamos trabajando, lo que vamos a hacer es, vamos a dejar de compartir, vamos a ver si alguien de los que adeuda la pausa activa nos hace hacer una pausa activa, vamos a hacer un pequeño recreo y vamos a continuar con lo que nos queda de pubertad y planteando adolescencia, por lo menos los conceptos más importantes y bueno, y lo demás lo leerán ustedes. ¿Quién pongo en pausa? No, mejor voy a dejar de grabar para que no sea tan largo.